Buenos días, queridos alumnos, los saluda el profesor Elvis Garay. Ya en el video anterior hemos hablado sobre lo que es el concepto de historia, las fuentes de la historia y hemos visto las edades de la historia, ¿cierto? Hemos visto que hay una edad antigua, que hay una edad media, que hay una edad moderna y hay una edad contemporánea, ¿cierto? Vámonos a quedarnos en la edad antigua, porque vamos a ver ahí cómo es que el hombre ha ido evolucionando para saber cómo es que el hombre ha llegado actualmente como estamos, ¿no? O sea, ese proceso de evolución, cómo ha ido pasando. Vamos a ver un tema muy interesante que es proceso evolutivo del hombre. Lo hemos dividido en dos partes porque el día de hoy te voy a dar los conceptos y el próximo vídeo o quizás por ahí la clase presencial te voy a decir y te voy a explicar cuáles son los principales hombres o los primeros hombres que han ido en esta evolución. Pero una cosa, jóvenes, cuando hablemos de evolución del hombre, vamos a verlo de un lado científico. ¿Está bien? De un lado científico, de la ciencia. Tienes que separar acá una cosa muy importante. Tienes que separar lo que es la fe y lo que es la ciencia. Son dos cosas diferentes. Sepáralas. Porque nosotros creemos que hay un Dios. Perfecto. Es nuestro Dios, es lo que nosotros creemos, es nuestra fe. Pero vamos a ver el día de hoy lo que es la ciencia, lo que la ciencia nos dice. ¿Está bien? No hay que confundirnos, ¿ya? Hoy día hablamos de ciencia. En este proceso evolutivo tenemos una parte que se llama la antropogénesis. Génesis es inicio, ¿cierto? Génesis significa inicio. ¿Inicio de quién? Inicio del hombre. O sea, ¿cómo es que nos va a explicar cómo es que el hombre apareció? Desde un punto de vista científico. ¿Cómo es que el hombre aparece? ¿Cierto? Entonces, el concepto dice, es la explicación científica sobre el origen y la evolución del hombre basada en evidencias científicas. ¿Y cuáles son las evidencias científicas? Los restos fósiles. ¿Qué es un resto fósil? Son los huesos. El hueso de un brazo, el cráneo que se ha encontrado en el África y se ha hecho un estudio y se ha estudiado de qué es el más antiguo y que viene a ser el origen del hombre. Y el hombre de ahí empezó a evolucionar, ¿cierto? Entonces, si te pregunta qué es antropogénesis, ¿qué cosa vas a decir? Explicación científica sobre el origen y la evolución del hombre. ¿Pero en qué se basa? En evidencias científicas, en restos fósiles. Para estos jóvenes tenemos que ver dos teorías que son las más importantes que existen, ¿cierto? La teoría biologista y la teoría biosocial. La teoría biologista es dada por Charles Darwin y la teoría biosocial es dada por Federico Engels. No te olvides estos dos nombres, por favor. Siempre te vas a acordar de estos dos nombres. Acuérdate de la teoría biologista Charles Darwin, biosocial Federico Engels. Vamos a empezar con la primera teoría. Y en este caso viene a ser la teoría biologista. ¿Quién es el autor? ¿Quién es el autor? Charles Darwin. Muy bien. Para esta teoría, él escribe una obra. La obra se llama Origen de las especies por selección natural. Hay que darnos cuenta de algo, que la Tierra también está en evolución. ¿Cierto? Nosotros sabemos que el hombre aparece en la era cuaternaria, ¿no? Entonces la Tierra va a ir evolucionando y mientras la Tierra va evolucionando hay diferentes cambios climáticos, el medio ambiente va cambiando, no es como conocemos el día de hoy, ¿no? No habían 5 continentes en un inicio había un solo continente, un solo bloque llamado Pangea que después se divide, ¿cierto? Y así se van a ir dividiendo los continentes, el cambio climático pues va a ser, digamos, un cambio repentino y donde los animales que habitaban no se adaptaban, se van adaptando algunos cuantos. Entonces, cuando Charles Darwin nos habla del origen de las especies por selección natural, quiere decir que se van adaptando. Pocas especies se adaptan a ese cambio. Y una de estas especies que se adapta a este cambio por selección natural, ¿quién es? El hombre. Por eso que en su planteamiento dice la ley de la selección natural. Quiere decir que el proceso de adaptación del hombre hizo de que el hombre vaya
evolucionando, pues. Porque si te das cuenta, en un comienzo la tierra hacía mucho frío y el hombre estaba cubierto de muchos vellos, se cubría de muchos vellos, porque con eso se abrigaba. La tierra, el clima fue cambiando y los vellos van a ir desapareciendo. Actualmente pues también nosotros ya no somos tan barbudos como eran antes, ¿no? Si te das cuenta, algunas películas que es antiguas, ves unas barbas por acá, somos muy pocos. Ya ahora pues el hombre también ha ido cambiando, se ha ido adaptando. ¿Y se adapta a quién? Al medio ambiente. Entonces, en esta ley de selección natural tienes la variabilidad. Es decir, que va a ir cambiando el clima, la sobrepoblación, ¿cierto? El hombre, pues, te vas a dar cuenta en el próximo tema, cuando hablemos del primer hombre, cuando hablemos de los primeros Australopithecus, ¿no? Te vas a dar cuenta qué tipo de población hay, te vas a dar cuenta, pues, cómo es que empiezan a poblar todos los continentes, la adaptación, cómo es que el hombre se adapta. Y te vas a dar cuenta que el hombre en un primer momento, ¿qué cosa era? Era un hombre nómade, que va de un lado a otro lado, de un lado a otro lado, que va comiendo, empieza a depredar. Es decir, el hombre no tenía razón, solamente actuaba por instinto. La lucha por la supervivencia. El hombre va a querer sobrevivir ante los animales, hasta entre ellos van a haber conflictos. ¿Cierto? Esta ley se llama la ley de la selección natural, donde la encuentras en la obra Origen de las especies por selección natural. ¿Y quién es el autor? Dime, ¿quién es? Charles Darwin. Muy bien. ¿Qué más nos dice esta ley? Nos dice que el hombre y el mono, los dos, el hombre y el mono, proceden de un antepasado común. ¿Está bien? Hay un antepasado común. ¿Para quién? Para el hombre y para el mono. Eso es lo que nos dice. ¿Y en quién se apoya? Se apoya en la teoría de Lamarck. Lamarck es un científico también que él habla sobre el desuso de los órganos. Él nos dice que cuando tú no usas un órgano, ese órgano se atrofia. Quiere decir que va a desaparecer con el tiempo. ¿Está bien? Entonces, él se apoya en esta teoría, en la teoría del uso y desuso de los órganos. Te vas a dar cuenta más adelante que el hombre, sus manos eran así, en un comienzo, mira, así eran. Estaban todas pegadas y solamente andaban así, sus brazos eran más largos. Entonces, va a llegar un momento en que este dedo se va a desprender y va a ser la famosa, se le va a llamar ahora una mano pensil, como una pinza. ¿Ya? Entonces, eso es porque se empezó a usar se empezaron a usar las manos, y cuando empiezas a usar las manos se empiezan a separar los dedos. Esa es una teoría del uso y desuso de Lamarck, el uso y desuso de los órganos. Y no te preocupes, que eso lo vamos a explicar más adelante de manera más detallada para que te puedas dar cuenta, ¿no? Estamos hablando en rasgos generales. Sigamos con la siguiente teoría, que es la teoría biosocial. ¿Quién da esta teoría? Federico Engels. Él tiene una obra. Así como Darwin tiene una obra, él también tiene una obra. Su obra de él es El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. ¿Qué quiere decir eso, profe? El papel del trabajo. ¿Qué tiene que ver el trabajo en la transformación del mono en un hombre? O sea, ¿cómo el mono va a evolucionar en un hombre? ¿Qué tiene que ver, Fácil. Para Engels, dice que el hombre, en un comienzo era, digamos, un animalito. Tenía que comer y era como un mono, ¿no? Y empezaba pues a trabajar, a buscar comida por acá, por allá. Y cuando se acababa lo que había acá, se iba a otro lado. Y llega un momento en que se da cuenta de que no puede seguir caminando. Y empieza a crear sus armas, empieza a crear sus primeras lanzas. Empieza a usar pues lo que son los palos, las maderas, las transforma en armas, en herramientas. Entonces eso hace de que su cerebro empiece a ¿qué? A desarrollar, va a empezar a tener ideas, ¿cierto? Entonces cuando ya empieza a tener ideas, ya no va a ser un simple mono, va a empezar a ser ya, digamos, un hombre que va a tener ya conocimiento de algo. Entonces él dice, el motor de la evolución del hombre ha sido el trabajo. Porque él dice, el hombre evolucionó porque tenía que trabajar, tenía que construir sus armas. ¿Y para qué necesitaba armas? Para que case, para que se defienda.
para que pueda cultivar, ¿cierto? Si no tienes una lanza, ¿cómo vas a cazar a un animal? En un comienzo solamente se amontonaban en torno al animal, pues, y lo rodeaban, y el animal mataba a muchos de ellos. Entonces se dan cuenta de que un palo, y si le sacan una punta, puede hacer más daño. Entonces, por eso dice de que el motor de la evolución del hombre ha sido el trabajo, pues. Porque para que hace esa lanza, ¿qué cosa es? ¿Es un trabajo o no? Sí. En como es un trabajo, entonces dice Engel que el trabajo ha sido básico para que el hombre evolucione. Él nos habla también de algunos factores como el bipedismo. ¿Qué quiere decir bipedismo? Que el hombre camine en dos patas. Antes el hombre caminaba como el mono. Cuando estaba en proceso de evolución caminaba como el mono, en cuatro caminaba. Pero después se fue irguiendo y empezó a caminar en dos patas. A eso le llama bipedismo. Manipulación, el uso de la mano, lo que te decía hace un momento. Ya se desprende el dedo, se desprende y forma una mano pensil y empieza a agarrar sus herramientas, empieza a fabricar sus herramientas. El lenguaje empieza a comunicarse, porque en un comienzo no, solamente gritaba, pero ahí empieza pues a comunicarse. Empiezan a dar significado a algunos gestos o algunos balbuceos. Aparece el lenguaje y también la capacidad craneana, el desarrollo del cerebro. Para que aparezca el lenguaje, para que puedas manipular las manos, ya tiene que estar pensando y empieza a razonar. Entonces tenemos dos teorías: la teoría de Charles Darwin y la teoría de Federico Engels. Si no me has entendido, me mandas un pequeño mensaje al CIANET y te lo voy a explicar si deseas. Sigamos. Entonces, como te dije en un comienzo, ¿no? Este proceso de evolución del hombre le vamos a llamar hominización. ¿Está bien? Que es el proceso de transformación mediante el cual un primate antiguo evoluciona a hombre. ¿Qué es un primate antiguo? Un mono antiguo que evoluciona a llegar a ser un hombre. Esa evolución la vamos a ver en el próximo vídeo. ¿Cómo es que fue evolucionando? ¿Quién fue el primer hombre? Si fue hombre o fue mujer. ¿Cierto? Eso lo vamos a ver en el próximo vídeo. Quédate con la emoción, que lo vas a ver. Después dice, ¿sabías que la cuna de la humanidad es el África? El valle del gran río Rif. Acá yo te he puesto, si te das cuenta, te he puesto, mira el mapa, te he puesto acá, y acá hay como un pequeño valle. Ese es el valle del gran río Rif. ¿Ya? Todo eso es el continente africano, y acá aparece el primer hombre. Y mira, le hemos sacado ese valle que acabas de ver, le hemos puesto acá. Todos estos puntitos es el valle del Gran Rif. Ahí aparece el hombre. Actualmente se encuentran los países de Mozambique, el país que tienes acá, Mozambique, Tanzania y Kenia. Esos son los países donde pues se encontraron los primeros vestigios más antiguos, y por lo tanto se le considera a África como cuna de la humanidad. En tu práctica yo te puedo poner cuál es la cuna de la humanidad. Me dices el continente africano. Me dices cómo se llama el valle del Gran Rif, ¿cierto? ¿Qué países actualmente se encuentran en este gran valle? Mozambique, Kenia y Tanzania. Muy bien, jóvenes, espero que me hayas entendido. Si no, cualquier cosa, déjame un comentario en el CIANET, y ya conmigo será hasta la próxima clase. Chao, cuídate.